Hemos contactado al doctor Fabián Cuevas, quien es cirujano plástico, jefe del Departamento de Cirugía Plástica de la Clínica Marley aquí y también es miembro, por supuesto, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor Cuevas, ¿qué datos estadísticos conocen ustedes de esta tendencia que ya se ha observado en algunas clínicas? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Sí, respecto a tu pregunta, como sabes, en Colombia desafortunadamente no existen grandes estadísticas y no hay un registro exacto al respecto. Sabemos con base en datos que hemos obtenido de países como España que aproximadamente el 10% de las consultas de cirugía estética son en pacientes menores de edad. De ese 10%, no todo ese porcentaje pues es llevado a un quirófano a realizarse el procedimiento. En Colombia más o menos estamos hablando que depende de la ciudad. Hay ciudades como Medellín, como Cali, que tienen una tendencia un poco más estricta hacia la estética. En estos pacientes generalmente sí hay aproximadamente un 10% de consulta, también muy similar a las estadísticas de España. En Bogotá la estadística es muchísimo menor. En mi caso particular, aproximadamente el 1%, máximo 2% de mi consulta son menores de edad, y de ese porcentaje realmente por ahí un 50 o un 40% terminan siendo llevados a cirugía estética porque muchas veces no tienen la indicación para realizarse el procedimiento. Doctor Cuevas, ¿hasta dónde va la responsabilidad del médico de si efectivamente usted dice sí, un 10% de consultas, un 50% incluso de consultas, pero no todas llegan a cirugía? Pero eso depende de ustedes como cirujanos que efectivamente no quieran someter a un menor de edad por cualquier riesgo, o también se dan casos de personas irresponsables que con tal de lucrarse efectivamente operan a estas menores. Nosotros, como miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, creemos fielmente en nuestros asociados y esperamos que ninguno de ellos lo lleve bajo las circunstancias que tú mencionas. Todos los pacientes tienen que ser analizados en conjunto, más un menor de edad pues con sus padres. Nunca se debe hacer una consulta a un menor de edad sin sus padres al lado, y llegar a un acuerdo de realmente por qué es que se quiere hacer el procedimiento y si existe una indicación. Hay que tener claro que, por ejemplo, hay niños que tienen orejas grandes, que son las famosas orejas en pantalla. Son niños que deben ser realizados, se les debe llevar a cirugía estética alrededor de los 6 a 7 años de edad. Inclusive hay niñas hacia los 11, 12 años que ya tienen un tamaño de las glándulas mamarias muy grande y empiezan a ocasionarles problemas no solamente de autoestima, sino además problemas médicos como dolor de espalda, dolor del cuello, y es conveniente hacer una reducción mamaria aunque no hayan terminado su desarrollo en una temprana edad. También hay pacientes que tienen alteraciones de obstrucción nasal, con problemas serios de congestión nasal y adicionalmente tienen algún defecto estético de la nariz. No importa por qué no llevarlos a cirugía siendo menores de edad, finalmente la cirugía de la nariz no les va a afectar el crecimiento o el desarrollo posterior de la misma. Claro, pero bueno, eliminando esos casos donde usted dice pues que hay circunstancias pues que obligan a que un menor entre a una sala de cirugía, ¿a qué edad consideran ustedes que un menor o un niño ya tiene los huesos, los músculos, qué sé yo, cartílagos formados y que puede resistir una cirugía sin tener después variaciones o consecuencias en su crecimiento? Realmente depende del órgano o de la zona que estemos operando, Mauricio. Por ejemplo, en el caso de las orejas, que era lo que mencionaba, se requiere que por lo menos hacia los 6 años ya se sabe que el niño tiene el 90% del tamaño de crecimiento de sus orejas final. Entonces, cualquier cirugía que se realice a esa edad en las orejas no va a afectar el crecimiento posterior de las mismas. En cuanto a la nariz, por ejemplo, anteriormente, estamos hablando de unos 15 años atrás, se pensaba que si se operaba la nariz muy tempranamente no iba a crecer con el crecimiento del cuerpo y la nariz iba a quedar pequeña. Esto sobre todo lo veíamos en niños con labio y paladar hendido que tienen adicionalmente pues alguna alteración morfológica en la nariz, y los grandes trabajos en Estados Unidos con personas muy expertas en el tema empezaron a realizar cirugías inclusive más o menos desde los 4 años de edad, y hoy en día esos pacientes que son ya adultos no tienen ninguna alteración en el crecimiento de la nariz. Yo creo que aquí más que pensar en que haya una alteración en el desarrollo morfológico del paciente, hay que pensar más es en esa madurez emocional y psicológica que tiene el paciente. Bueno. Entonces hay niños que probablemente a los 15 años aún no tienen la madurez para ser llevados a una cirugía
Hablemos, por ejemplo, del caso de una liposucción Claro. o unos senos de aumento, que tú lo mencionabas en la introducción de la nota, de cómo el regalo de los 15 años puede ser ese. Pero hay otras niñas que de pronto a esos mismos 15 o 16 años lo tengan la madurez emocional para ello. Yo creo que es muy importante, insisto. Depende del caso, claro. Claro, en que hay que analizar eso muy bien en la consulta. No podemos generalizar, aunque nuestra tendencia y nuestra responsabilidad como médicos y como cirujanos plásticos es llevar a ese tipo de pacientes a cirugía cuando sean mayores de edad, o sea, 18 años en adelante. Doctor Fabián Cuevas, muchísimas gracias, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Datos importantes que ha entregado aquí a RCN. Efectivamente son Cali y Medellín las ciudades donde mayormente se consultan estos casos de menores, de adolescentes que quieren cirugías plásticas. Solo el 50% se logra realizar, pero hay un 50% que depende del caso, y lo ha explicado él muy claramente también, de que cumplan estas personas la mayoría de edad. Es ahí donde está la responsabilidad efectivamente de los médicos, y es una tendencia que ya llegó a Colombia. Las muchachitas hoy día ya no quieren la fiesta de 15 ni el anillo de grado, sino una cirugía estética. RCN, la radio.